reaccionan a un estado de cosas, son movimientos a veces inconexos que van tomando y van conformando un camino hacia lo que tendría que ser la unificación, la unicidad de sus criterios que les lleven a un objetivo en común. Así como Frena, del que yo me he manifestado a favor por la razón que vi en su oportunidad, que era el grupo social que más personas había podido aglutinar en torno a su organización, a través del trabajo de un hombre como Gilberto Lozano, que sé, porque lo sé, y además porque sé que lo están pensando. Yo sé que Gilberto es un líder iracundo, es un líder irascible, es un líder a veces volátil, a veces ebulliente, pero finalmente tuvo una habilidad, que se aprovechó para que este movimiento pudiera llegar a consolidar algo como, por ejemplo, la ocupación del Zócalo. Cuando vimos este movimiento, cuando yo lo vi, pensé, si a este movimiento le damos un carácter de legalidad, podríamos encontrar en ese movimiento una posibilidad de que hubiera, así como hubo un ascenso al poder por la vía democrática de un hombre que hoy es presidente, podría haber un descenso de esa misma persona por la misma vía democrática, basados en un principio que ustedes y yo hemos escuchado en innumerables ocasiones. Juro guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y si no lo hiciere, que la nación me lo demande. Me parece que el postulado es extraordinario, pero me queda la pregunta, ¿y si no lo hiciere, quién es la nación para demandarle? Porque si esa persona que está jurando lealtad a la Constitución y a la aplicación del Estado de Derecho falla a su cumplimiento, entonces tiene que entrar la nación para decirle a esa persona que está equivocada en su forma de gobernar. Porque entonces, ¿para qué tenemos una constitución? ¿Y para qué tenemos una estructura de instituciones? Si va a llegar un hombre por la vía democrática, misma vía por la que han llegado otros sátrapas en la historia de muchos pueblos que han sido electos por la vía de la elección popular. Y no me voy muy lejos, ahí está Adolfo Hitler. El hecho es que hoy tenemos una disquisición que tenemos que discutir en un ámbito primero intelectual para después llegar a un ámbito legal que por la vía de la movilización haga conciencia de que la nación está demandando que ante la inacción legal de un hombre que está al frente del país, que está el país dividido, confrontado, y todas las consecuencias de las reivindicaciones, desde las causas más básicas hasta las más sofisticadas, que podrían argumentar alguna forma de confrontación entre nosotros, nada es justificable si partimos de la base de que hay un líder que todos los días sale a los medios de comunicación a promover esa división, llamando a unos con adjetivos de una manera y a otros con adjetivos de otra manera, bajo la postura irreductible de que si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Yo parto de este análisis que se los quiero hacer sentir a ustedes. No hay en el ser humano un movimiento perfecto y tendríamos que llegar en una formación desafortunada que tengo matemática a la reducción al absurdo, y lo pongo en esta ecuación. Hay tres formas de reaccionar ante el estado de cosas de un país. En el caso de México, la aplico así. Una es mi movimiento, el que sea. Puedo estar en Sí por México, puedo estar en Frena, puedo estar en Chalecos México, puedo estar en SOS México, puedo estar en México Unido en contra de la corrupción, puedo estar unido en lo que sea. Mi movimiento. Otra, mi movimiento que transita, que se junta,
que se mezcla con otros movimientos que tienen diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Y luego una tercera posición, el movimiento que apoya incondicionalmente al líder al que estamos tratando de hacer a un lado para que este país tenga la viabilidad en función de la unidad. Una es todo a favor de AMLO, otro es mi movimiento y otra cosa es movimientos afines al mío que tienen otros caminos que a lo mejor no son los que yo incluso pienso que sean los mejores, pero tienen el mismo objetivo. Los dos extremos se nulifican por el solo peso de ser extremos. Ni mi movimiento es el único que vale, ni el pensar que el único movimiento válido sería el de hacer sentir que el movimiento que apoya al presidente de la República, a quien nosotros le estamos poniendo tildes y señalamientos que hacen ver que este hombre no es el adecuado y que lleva un mal gobierno, pudiéramos llegar a pensar que ni este extremo son los buenos. Lo bueno es el efecto suma de movimientos de diferentes grupos humanos que bajo diferentes vías están buscando el mismo fin. Y ese mismo fin es el país, es México. Ahora, ¿bajo qué premisa? La de que detrás de cada movimiento tendría que haber no un impulso, sino un análisis intelectual, quiere decir inteligente, quiere decir racional, quiere decir de razones, un cúmulo de razones que nos lleven a argumentar por aquello por lo que estamos luchando. Bajo ese sentido, yo pienso que la obligación de un líder es el hacer un efecto de concordia y de suma. Porque si adoptamos posiciones reduccionistas en función de radicalismos, nos vamos a perder en el objetivo central, que es salvar este país. Yo pienso que ni las generaciones que nos antecedieron inmediatamente antes de mi generación, ni las que nos han sucedido, han tenido la disquisición de hacer lo que hoy tenemos que hacer nosotros. México está en peligro. Nuestro futuro está en peligro. El futuro institucional está en peligro. Hace algunos años, mi padre muere en el 2013 y para mí mi padre es un gran referente y es una extraordinaria fuente de inspiración. Teníamos muchas pláticas muy sabrosas, que tocaban todos los temas, desde procesos intergalácticos hasta el microcosmos, pasando por nuestra cotidianidad. Y me decía, ya saben ustedes que cuando se empieza a tener una edad provecta, todo se vuelve un problema. Todo le preocupa a los viejos. No hay nada que no preocupe. Todo es motivo de preocupación. Y mi padre se preocupaba por México. Y me decía, mijo, tengo un profundo sentimiento de pena, de oprobio, por el camino que está siguiendo nuestro país, preñado de corrupción, de una interpretación libre de las leyes, y en esta interpretación de cada ciudadano sobre lo que es y no legal o leal a las instituciones, veo que en esta manera de ser flexibles estamos perdiendo la base que nos aglutina y nos estamos empezando a segmentar. Y esta segmentación llevará a nuestro país a un proceso que ya hace muchos años, otro maestro también en mi vida, el maestro Leopoldo Sea, me decía, el reto más grande que tendrá el hombre moderno en el siglo que viene, estábamos en el 20, para el 21, será la convivencia. Convivir, de lo que decía el maestro Sea y de lo que después me mencionaba mi padre, es el problema más grande que tenemos que resolver. ¿Cómo lo hacemos para convivir? ¿Cómo lo hacemos para salir a la calle y no ser agredidos por gente en la calle? ¿Cómo lo hacemos para transitar por nuestras carreteras
y no ser asaltados en las mismas? ¿Cómo lo hacemos para ser respetados y respetar? ¿Cómo lo hacemos para convivir? ¿Cómo lo hacemos para coexistir entre nosotros sin tener, por la vía del repudio o de la envidia, el aspirar a lo que el otro tiene? Siempre el jardín de mi vecino resulta más verde que el mío, no sé por qué. Y si mi otro vecino ve el mío, seguramente lo verá igual, más verde que el suyo. Y en esta verdura, en este verdor, resulta que nos perdemos en un mar de intrigas y de sentimientos que nos confrontan hasta el punto en que hoy tenemos que dar una lucha hacia adelante, y esta lucha, creo, va en el corto plazo. Yo les voy a decir cuál es la diferencia que yo veo entre Sí por México y Frena, del que yo he sido una de las fuentes de inspiración para llegar hasta ocupar el Zócalo, porque teníamos que contar con un elemento presencial que hiciera ver nuestro repudio por el presidente de la República. Yo pienso que, y lo he platicado mucho con Gustavo, y lo he platicado mucho también en algunas ocasiones con Claudio menos, pero con Gustavo muchas más, y con los dos, afortunadamente, a lo largo de la vida he tenido una gran amistad. Sí por México apuesta a una vía democrática para, primero, ganar una mayoría, revertir la mayoría absoluta que tiene el partido político que representa al gobierno y al presidente, y por la vía de dialogar con partidos políticos, dialogar con aspirantes a puestos de elección popular y ganando espacios para llegar a revertir este proceso de dominio de Morena. La apuesta es buena, es lícita y es respetable. Además, siendo estrictos, sería la mejor. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es que en este México dividido, y ojalá, y esto que les voy a decir, parta de un error de mi parte en la interpretación de lo que les voy a decir. Yo creo que si apostamos a las siguientes elecciones, con un presidente que ya ha abarcado todos los enclaves de poder institucional que hay en México, todos, ya domina desde ahora a los procesos que se dan al interior del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de la Federación. Como domina a todos los órganos autónomos, como domina a las cámaras y como domina a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente ya domina a todo, a todo. Diferente a otros presidentes, tal vez no, si pienso en un Salinas, si pienso en un Echeverría, si pienso en un Díaz Ordaz, si pienso en un Lázaro Cárdenas. Tal vez sí, si pienso en un Zedillo o pienso en un Fox. Pero lo que sí es real es que desde el punto de vista estricto no veo que haya elección por venir que pueda ser definida por el voto de los mexicanos. Yo pienso que el presidente ya tomó la potestad de las instituciones electorales, cosa que me apena horrores. Pero nada más para poner un ejemplo. En la contienda interna de Morena, había muchos, dos contendientes, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Hacen una encuesta en el INE a través de empresas dedicadas a encuestar, y Porfirio se lleva la encuesta, pero de calle, por 40 puntos. Va de nuez. Segunda encuesta, hay un empate técnico 2 semanas después. Tercera encuesta, 3 o 4 semanas después, Mario Delgado se lleva la presidencia de Morena. ¿Bajo qué principio? ¿Qué pasó? Que mes y medio antes, el hombre más famoso para Morena y más viable para gobernar a Morena como partido político era Porfirio. Y hoy el presidente va a ser Mario Delgado. ¿Por qué? ¿Qué cambió los números? ¿Las encuestas? ¿La opinión interna de la gente en Morena? ¿O aquel ente que la organizó? Hablo de las encuestas, que las organizó.
Por supuesto que el resultado es más que incidido. Ahora, mi función como analista político y como crítico político y como periodista no es ver el presente, porque dicen las crónicas taurinas, ¿no? El narrar lo que está sucediendo es asunto común. El tema es proyectar lo que sucederá y a eso se le llama visión. Y hay que tener una previsión para darnos cuenta hacia dónde vamos. Pienso, ojalá, insisto y me equivoque, pero las elecciones intermedias o las elecciones federales en el 2024 van a estar dominadas por el presidente y las instituciones políticas que el presidente ya domina. Políticas, sociales, económicas, las que sean. Todo lo domina. Es un peligro el que tengamos un hombre así por mucho tiempo, porque hemos visto a otros países similares a nosotros como a fuego lento se fueron cociendo. Hablo de Venezuela, hablo de Nicaragua, hablo de muchos periodos históricos de Argentina, muchos también del Brasil, muchos del Perú, muchos de Chile, muchos de Uruguay, Paraguay, y la lista es larga, en América Latina. En el mundo, el socialismo, en el mundo, el populismo, en el mundo, los extremos de una dictadura del proletariado, bajo el principio de la consulta al pueblo sabio, no han funcionado, porque no tienen una base orgánica que les permita hacer lo más importante que puede hacer el hombre con el trabajo fecundo del hombre. Se dice en la misa, el trabajo fecundo del hombre. El trabajo fecundo del hombre tiene que dar resultados en función de riqueza. Y todos estos esquemas que ya han sido probados por la historia y reprobados por la misma, no nos llevan a esa solución. México no tiene una vocación de ser un país de izquierda. Y nos están llevando, como en otros periodos, a intentonas para llegar a vivir en la izquierda. Lo hizo en la historia que nosotros nos podía tocar, si no totalmente en la historia que hemos vivido recientemente, pero sí, digamos, como referente, nos llevó a la izquierda Lázaro Cárdenas. Vean cómo le fue a México con Lázaro Cárdenas. Nos llevó a una izquierda, pues, sui generis, Echeverría. Nos llevó a una izquierda matizada, Andrés Manuel López Obrador. Los demás esfuerzos fueron de centro, los demás esfuerzos fueron de derecha. Ahí tienes a Miguel Alemán, ahí tienes a Carlos Salinas de Gortari, ahí tienes a Enrique Peña Nieto, ahí tienes a Calderón, ahí tienes a Fox. Que por cierto, estos dos últimos personajes, pudiéndolo haber cambiado todo en el sentido institucional, se resistieron a ello. Y todas las estructuras que prevalecieron durante toda la época del priismo convivieron con el panismo, y no solamente convivieron con el panismo, sino que florecieron con el panismo. Pregúntenle a Elbester Gordillo, pregúntenle a Carlos Romero de Champs, pregúntenle a la Güera Rodríguez Alcaine, pregúntenle a estos que en su oportunidad, pudiendo haber, pregúntenle a Víctor Flores, que pudiendo haber modificado las bases operativas de un gobierno bajo una estricta observancia de institucionalidad, se fueron por los corporativos que ya existían, basando en ello lo que supuestamente sería una nueva actitud y una forma de gobernar por la óptica del PAN. Ni PAN, ni el PRI de antes. Yo creo que el PRI más razonable, desde mi punto de vista, fue el PRI de Zedillo, y definitivamente el PRI de Peña Nieto vino a dar la estocada final para que entonces un hombre sagaz, no digo culto,
no digo educado, no, sagaz, de estos astutos, de astucia natural como Andrés Manuel López Obrador, se dio cuenta de la división del país y lo único que hizo fue prender la flama de la confrontación. ¿Qué es lo que nos toca? Nos toca hilar fino para hilvanar y surcir esto que aprovechó el presidente para tenernos así confrontados hoy. Creo que si tenemos una función por delante que hacer, tendría que ser de conciliación, incluso hasta con quienes nos atacan. Miren que de esto ya traigo una trayectoria en la que afortunadamente todo lo que me ha venido sucediendo en los últimos tiempos me ha servido para hacer mi piel más gruesa. Ya los ataques no me resultan siquiera tóxicos o nocivos para mi propia paz espiritual. Estoy acostumbrado a las amenazas de muerte, estoy acostumbrado a los malos deseos, estoy acostumbrado a la vulgaridad como referente, estoy acostumbrado a la descalificación y estoy acostumbrado a la denostación que en términos normales ya tendría que haber atentado en contra de mi autoestima. Pero también hay una obligación cuando se tiene un objetivo. El objetivo es ver de frente y ver con un grado de conciliación para que las cosas sean posibles, no para que no lo sean. Es por eso que cuando surge el movimiento que me contó hace meses Gustavo de Hoyos, me dio entusiasmo. Y es por eso que me entusiasma muchísimo saber que existe Sí por México. Porque hay instituciones, porque hay una clase pensante, tal vez la más sofisticada que se pueda unir en un grupo social posible en nuestro México hoy, porque creo que son gente de poder de decisión, las que integran Sí por México, porque son gente bien intencionada, la que integra este movimiento, y porque le apuesta a vías institucionales para que todo se arregle. Yo le deseo a Sí por México lo mejor. Nos encantará ver en el 2021 que luego de las elecciones, como lo vimos Gustavo y yo, no se van a ganar los 300 distritos electorales en la recomposición de la Cámara de Diputados, pero se pueden ganar 70, 80, 50. En esa proporción, Sí por México no sería un partido político, sería un referente social que tiene influencia en partidos políticos y en candidatos que llevarían una función de un puesto de elección popular. Y eso es mucho más importante que un partido político único. Es la influencia de una sociedad que con calidad moral le podría decir a políticos para dónde queremos y a dónde no queremos ir. Y esa apuesta, si es que se consolida y si es que llega a cristalizar, me dará un enorme entusiasmo. Yo creo que de no hacer nada, el país se nos va de las manos de aquí al 2024. Mi cálculo es que en la revocación de mandato habrá un sí porque el presidente se quede, y no es que vaya a gobernar para otro periodo presidencial, no se trata de que termine el 2024 y que la decisión sobre la revocación de mandato, siendo favorable la ratificación del mandato, pudiera decir, voy por otro sexenio. No. Lo que diría el presidente es, el pueblo me está pidiendo que extienda mi periodo presidencial. No es otro sexenio, es mi periodo extendido. Y les voy a poner una pauta en donde me di cuenta de que esto es así. Cuando llega el 1 de septiembre del 2019, el año pasado, el presidente marcó su tercer informe de gobierno. No el primero, el tercero. ¿Por qué el tercero? Porque lo que quiere es rompernos la cuenta.
Acuérdense del chiste entre presidentes de los 3 sobres. Le decía un presidente saliente a uno entrante: mira, lo único que te puedo dejar como legado son estos 3 sobres. Cuando tengas problemas, abre el primer sobre. Si después de resuelto lo que te sugiero siguen los problemas, pasado el tiempo en tu sexenio, abre el segundo sobre y así el tercero. Llega el nuevo presidente, empieza a gobernar y llega un momento en donde en la soledad de su recámara abre un cajoncito y saca los sobres 1, 2, 3. Abre el primer sobre y decía, lacónico: échame la culpa a mí. Al día siguiente sale el presidente y dice: la culpa de todo lo que estamos viviendo es mi antecesor, porque él, el neoliberalismo y los conservadores y los fifís y todos ellos que tenían contratos leoninos, y por eso yo que soy el mártir. Y las cosas se calmaron. Pasa su administración y empiezan los problemas. Y llegado el momento, en la intimidad de su recámara, abre el cajón, le quedaban 2. Toma el segundo, lo abre y decía lacónico: haz cambios en el gabinete. Desafortunadamente, el secretario de Gobernación ha faltado a nuestro mandato para unir a la República con los gobernadores. Por lo mismo, cambiamos a este, metemos a este, cambiamos al otro, metemos al otro. La infraestructura ha fallado, metemos a otro en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Calmada la cosa. Pasa el tiempo y hacia el final de su mandato se encuentra con problemas en su salida y abre el único sobre que le quedaba y decía lacónico: haz otros 3 sobres. Tu tiempo se acabó. Yo pienso que este presidente no tiene el plan de los 3 sobres. Yo pienso que sí quiere echarle la culpa al pasado, sí, echará mano de hacer cambios en el gabinete y sobre todo, vaya gabinete que tiene, pero no está en la idea de hacer otros 3 sobres. Más bien, su alternativa a los 3 sobres es la revocación del mandato, porque esto le daría un camino a perpetuidad. No quieren que me vaya. El pueblo sabio está exigiendo que me quede. La consolidación de la cuarta transformación no ha terminado. Tenemos que seguir adelante. Esto no se puede quedar en un sexenio. Bueno, de hecho, ya hasta perdí la cuenta de cuántos informes llevo. El último informe, ¿se acuerdan ustedes qué número decía que era? El último informe, el 1 de septiembre del 2020. ¿Se acuerdan? Ya perdimos la cuenta. Ya no sabemos si es el segundo, como de hecho lo fue, o el cuarto o el octavo, porque el presidente lleva su cuenta, y lleva su cuenta para que nosotros perdamos la nuestra, y que pase el 2021 y el 2022 y el 2023 y el 2024, pero hay un problema que el presidente no midió en lo que hoy estamos viviendo junto con él, que viviríamos no con un crecimiento moderado de gobiernos anteriores, crecimientos ponderados del 2.2% promedio durante 6 años. No, vamos a vivir, fíjense, cerrado 2019, qué trabajo le costó al INEGI decir que habíamos acabado en recesión. Lo dije desde octubre del año pasado, y no porque yo tenga aquí una bola de cristal, sino porque simplemente lo veo. Y terminamos en recesión por ahí de marzo, abril, cuando estaba la pandemia, que la gente ya tenía que empezar a recluir, empezó a salir la especie de que habíamos verdaderamente acabado en recesión el 2019. Pero ahora ya no tenemos la duda. El 2020 va a acabar en una recesión de 2 dígitos y probablemente cercano al 12, al 13%. Veremos. ¿Y el año que viene? Acabaremos, dice, vamos a crecer
el 4,5%. Sí, a crecer el 4,5% sobre el 12% que traíamos negativo. Es decir, vamos a tener una recesión del 8%. Y el 2022, que seremos otra vez al 4%. Bueno, pues tendremos una recesión del 4%. Y así vamos a tener recesión 2021, 2022, 2023, 2024. Y dijo José Ángel Gurría, tal vez 2025 y tal vez 2026. Años recesivos en México. ¿Por qué? Porque los inversionistas ya no quieren con México, porque los programas que en otro tiempo se pactaron entre los sectores productivos y de inversión del mundo con México se están rompiendo, y porque el presidente está perdiendo toda forma de relación hacia afuera y hacia adentro. Hoy, hacia afuera, tenemos repulsas de gobiernos que están empezando a reclamarle al presidente la falta de pautas para cumplir con la ley y con los acuerdos pactados de cientos de miles de millones de dólares en inversión mexicana. Y hacia adentro, hoy tenemos una alianza federalista que probablemente podría escindir a estados de la República. Hoy estaba el gobernador de Jalisco encanicontrado porque decía, voy a hacerle como el presidente, voy a someter una consulta pública ante los jaliscienses para decir si están de acuerdo en seguir este pacto de maltrato y de grosería de la Federación hacia el estado de Jalisco. Y lo mismo Aguascalientes, y lo mismo Coahuila, y lo mismo Chihuahua, y lo mismo Guanajuato, y lo mismo Michoacán, y así nos vamos con lo mismo en muchos estados de la República. ¿Cuándo? Desde 1824 habíamos tenido un proceso de esta naturaleza que hablara de cuestionar al pacto republicano. Hoy lo tenemos. Y porque hoy lo tenemos y me quedan 2 minutos, quiero decirles, sí, por México tenemos muchas cosas que hacer. Yo me quiero, si ustedes me lo permiten, incorporar de lleno a todas sus intenciones. ¿Por qué? Porque no soy tonto y pienso que si ustedes tienen una intención y veo quiénes son ustedes, no puedo hacer otra cosa más que estar con ustedes, porque ustedes están en una manera asertiva uniéndose para trabajar por un mejor destino para este país. No soy nadie, pero por supuesto pueden contar con mi corazón, con mi voluntad, con mis manos y con mi pasión. Y por supuesto, seguiré con Frena, al frente de Frena. Les adelanto, en próximas fechas estaré transmitiendo mi programa de la mañana desde el Zócalo, en la capital de la República. Decía el presidente que se asomaba para ver si estaba yo, que me iba a poner una hamaca. Pues no creo que aceptarle lo de la hamaca, pero lo que sí se puede asomar y me verá. Y desde ahí, por supuesto que también enarbolaré todas las que sean sus inquietudes, porque sus inquietudes son las de mexicanos unidos y de buena voluntad. Y por lo mismo, creo que esa es la función que tenemos que hacer. Cuando tengo dudas y no estoy a cuadro como estoy ahorita, volteo a ver a mi esposa, volteo a ver a mis hijos, volteo a ver a mis nietos, a mis amigos, a mi país, y me doy cuenta que algo tenemos que hacer para que no nos caiga un rayo. Y tenemos que ponernos en lugar seguro para guardarnos de esta tempestad. Es por eso que veo hoy no solamente una sociedad dividida, la veo confrontada, y la confrontación siempre es una mala consejera. Y muchas gracias. Pues Pedro, las gracias te las damos todos los que te escuchamos. Tú quizá vas a ser la primera persona que participa activamente en 2 polos, la contención y la construcción, y las 2 van a ser necesarias. Y bienvenido, Pedro. Bienvenido de todo corazón, porque tu experiencia, tu carrera, tu honestidad, tu ingenio y tu inteligencia, y lo digo de todo corazón, necesitamos de todos, y necesitamos todos de todos.
Entonces, Pedro, yo te quiero hacer una pregunta. Me quedé mucho pensando cuando, y el público, aquí hay muchas preguntas y una de ellas es esta. Cuando tú le dijiste a Gustavo ayer, ¿y tenemos tiempo? Ah, caray, esta es una pregunta fuerte porque en el avance de destrucción, el avance de controlar los órganos independientes, los poderes, pues México es un país que, si lo podemos decir, está en llamas, se está quemando. Entonces, sería innecesario cómo vamos a contener esa quemazón, y es necesaria, y creo que Frena ha hecho un trabajo extraordinario, con gran valentía y con mucho arrojo y mucho riesgo, y hay que reconocérselos. Y seguiremos teniendo una necesidad de hacer esto. Pero por otra parte, como dices tú, pues hay que construir, ¿no? Pues hay que construir algo nuevo, algo poderoso, algo de conocimiento, algo de tecnología, un nuevo mundo para los jóvenes. Pero, ¿cómo podríamos y qué elemento es el más importante para que si la casa se esté quemando, pues no uno estén pensando cómo meterle nuevas alfombras y cómo pintarla al mismo tiempo, sino que todos unidos hagamos una labor para poder avanzar juntos? ¿Qué podrías tú hacer o qué podía hacer los ciudadanos? Porque los ciudadanos divididos va a ser difícil. Yo creo que la unidad ciudadana es la única que nos queda ahorita como el arma fuerte. ¿Qué opinas de eso? No, bueno, fíjense, veámoslo así. Hace algunas semanas me pedía Gilberto Lozano, en función de algo que había dicho el presidente de la República, de que si se ponían 100,000 personas de Frena en el Zócalo capitalino, él se iba a su casa. Ya sabemos dónde está su casa, allá en el estado de Chiapas, ¿no? Y sabemos cómo se llama, ¿no? Entonces, que él sería su casa. Me decía Gilberto, Pedro, tenemos miércoles, jueves y viernes, 3 días, para convocar y echarnos un tiro enorme. O juntamos 100,000 personas en el Zócalo y va a la sociedad, o hacemos el ridículo y nos vamos a nuestras casas y se acabó Frena. ¿Qué hacemos? Nos la echamos. Nos la echamos. Hay veces que cuando vas a hacer algo, es como, no sé si alguna vez de chavos les tocó a ustedes estar en una plataforma de clavados ahí hasta arriba, la más alta, ¿no? La que es de concreto, que ves y dices, ¡ay, cañón! Allá abajo está la alberca y me voy a echar, y ya lo que haces es, mejor ves para adelante, te avientas y ya te importa poco qué va a pasar abajo. Bueno, esperando que haya agua, ¿no? Nos aventamos, convoqué miércoles, jueves y viernes, y el sábado fueron prácticamente 300,000 personas. Cuando vimos esa respuesta, dijimos, sí, claro que sí. Viene el pasado día 24 una convocatoria de una organización que se llamaba La Marcha del Millón para increpar a Frena y para manifestarle apoyo a López Obrador. Marcha del Millón. Fueron más de 5,000 personas. 5,000 personas apoyando a AMLO y 300,000 en contra. Tú lo acabas de decir, Francisco, lo dijiste muy bien. Mientras el presidente esté consciente de que cada vez hay más personas que ya se dieron cuenta de qué es lo que está tratando de hacer con nosotros, ahí está la piñata. Los que sí puedan pegarle a la piñata y romperla, a esos les vendo los ojos. A los que no, que vean lo que sea de todas maneras. Los voy a engañar, no se van a dar cuenta. Pero los que supuestamente él quiere tener con los ojos vendados, ya no los tenemos así. En la medida en que vea que sí por México jala mucha gente y tendremos que decir constantemente cuántos somos y cuántos sumamos. Sé que hay cientos ya de organizaciones que están en torno a Sí por México. Tenemos que contarnos y decir Sí por México representa 4 millones de personas, 5 millones de personas que aportamos el tanto por ciento del Producto Interno Bruto del país y que estamos bajo la idea de que no es posible que se extingan los fideicomisos. El presidente ya se va a dar cuenta de que hay poderes, él dirá poderes fácticos, yo diría el poder real de una nación es su sociedad. Nada más que la sociedad no se da cuenta de que es el poder real.
Si nosotros nos presentamos ante el presidente así, en poco tiempo estará derrotado bajo la presencia de ánimo de un país que quiere sacar esto adelante. Yo por eso, partiendo de otro de tus postulados, no tenemos mucho tiempo, ¿eh? No tenemos mucho tiempo. Si transitamos hacia el 2024, nada más hagan ustedes este cálculo, que es un silogismo o una regla de tres, como la quieran ver. Si el presidente López Obrador en 23 meses ha hecho lo que ha hecho, imaginemos en 70 meses. ¿Qué es lo que puede hacer si en 23 lleva lo que lleva? No quiero ni pensarlo de cómo estará el país con empresas quebradas. Decía el presidente, si quiebran las empresas es su bronca. Sí, nada más que las empresas tienen empleados. Yo no sé ustedes, yo llevo todo el año pagando una nómina extraordinariamente grande de mi peculio, de lo que he juntado toda mi vida para que esta siga viva. No hay patrocinadores, no hay nada. Y estamos aguantando hasta que se pueda. Pero soy el único caso. El país está así. ¿Cómo vamos a estar en 12 meses? ¿Cómo vamos a estar en 24? Podremos salir a la calle, ya no por la pandemia, sino porque peligra nuestra integridad y nuestra vida. Pues eso es lo que tenemos que pensar. Yo creo que no tenemos tiempo. Gracias, Pedro. Pedro, primero te saludo, perdón. Tu exposición es muy completa y llena de realismo, doloroso realismo. Escucho a Francisco, que me antecedió hace un segundo, en la participación y me sumo a su preocupación íntegramente. Sin embargo, la vida sigue, el país es nuestra responsabilidad como ciudadanos que somos. Por otra parte, los partidos han perdido credibilidad y al mismo tiempo, en este sistema de partidos, no hay otra forma de accesar al poder. Agüita para mi amigo, que lo adoro. Muchos años, Pedro. Preguntas, ¿qué recomiendas para canalizar nuestra participación como ciudadanos en este sentido? ¿Quieres que te repita lo de los partidos? No, estoy claro. En primer lugar, tenemos que intentar no romper con los cauces de la legalidad. Si queremos ser y hacer un país de leyes, no podemos romperlas. Eso le dije a Frena cuando fui obsecuente a ser parte de ese movimiento. Es decir, no es te vas porque te vas al presidente. No, te vas por estas razones que, desde el punto de vista legal, mandarían el que entres en un proceso de desafuero y después de juicio político, bajo términos legales. Es decir, no perder la legalidad, esa es la base. Porque no perder, es decir, perder la legalidad implicaría la barbarie. Entonces, un grupo de ciudadanos responsable nunca convoca a la barbarie. Nunca convoca al vandalismo. No vas a tomar casetas, ni tú ni yo, ni vamos a tomar carreteras, ni vías de ferrocarril. Sí puedo, por ejemplo, resistirme. Te voy a decir cómo. Yo puedo hacer un acto de resistencia civil, de contención, cuando sé, por ejemplo, que llevo puntual mi pago de impuestos y me llega un citatorio del SAT para decirme, oye, tienes que pasar a hacer cuentas. Lo primero que diría es, ¿este papel? Lo desecho. ¿Por qué? Porque estoy con la conciencia tranquila de que los he pagado. Y te quiero decir una cosa, no estoy tirándote un rollo, ¿eh? Me lo hizo Peña Nieto. Peña Nieto me hostigó por la vía fiscal y entablé con él y con su gente un juicio de 3 años que gané. Y no solamente lo hizo conmigo, lo hizo con mi hijo Pedro. Y pasó lo mismo. En fin, no dejarnos intimidar, no romper con la ley, pero resistirnos cuando la ley trata de atropellarnos, eso sí. Ahora, convocar a más gente. Nosotros tenemos en nuestro ámbito de trabajo y de vida
mucha gente que depende de nosotros, que está en nuestro círculo. Hablemos con ellas, hagamos conciencia con ellas, hagamos patria con ellas, multipliquemos el mensaje. Tenemos en Sí por México la obligación de ser comunicadores de inquietudes positivas, legales, leales, pacíficas, de concordia, inteligentes. Entonces yo creo que haremos mucho por este país. Y el peso mismo de la razón es el mayor peso que puede haber para llevar adelante algo. Cualquier proyecto humano, si va con una base de razón, tiene que llegar al éxito. Pero si no es con los partidos que han perdido esa credibilidad, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué otra forma hay de acceder al poder, Pedro? ¿Qué recomiendas para canalizar todo eso? Yo no creo en los partidos políticos. Yo viví una campaña a la presidencia bajo la idea independiente. Fíjate nomás qué romántico yo, ¿no? Bajo la idea independiente. Yo solito puedo, nomás con que me hagan caso y me sigan. Síganme los buenos, ¿no? Y me di cuenta de las cochinadas que hacen los partidos políticos para llegar a conseguir sus objetivos. Yo me di cuenta cómo se subieron a la boleta electoral y bajo qué argucias hicieron lo que hicieron para llegar a hacer las porquerías que hicieron los partidos y los supuestos independientes que competían conmigo. No, yo no creo en los partidos políticos. Yo más bien pienso que nosotros, o sea, yo veo así por México a una organización de ciudadanos que tiene la capacidad de atraer a los partidos políticos. Pero una cosa es atraer a los partidos políticos y otra cosa es sustraerse a los partidos políticos. Es decir, ¿qué puede más? ¿Sí por México o el PAN? Para hablar claro. ¿Qué es y tiene más fuerza en este momento, en esta ebullición de la sociedad? ¿El PAN o Sí por México? Bueno, lo que más le convendría a Marco Cortés o a Romero Hicks o a el que quieras del PAN, el jefe Diego, el que sea, pues lo que más le convendría es estar ligado con un movimiento como Sí por México. Hace unas cuantas semanas fui convocado a, esto no lo van a contar, pero se los voy a contar, ya si lo cuentan, pues ya hagan lo que quieran. Fuimos convocados por Felipe Calderón y por Vicente Fox para hablar con Frena. Ah, ¿sí? Uy, me dijeron, oye, quieren hablar contigo. Mandé un representante. No por arrogancia, sino simplemente porque no puedo salir de Estados Unidos en este momento bajo un trámite legal que ya está por concluir, pero quieren hablar con nosotros, por supuesto que hablamos, no estamos cerrados, pero el peso lo tienen los ciudadanos. Ni lo que ustedes representados como presidentes puede llegar a ser tan fuerte como un movimiento social. Y Sí por México tiene todas las características para ser polo de atracción a los partidos políticos y no al revés. Que no se nos olvide, si los partidos políticos no tienen credibilidad, a lo mejor la ganan con nosotros, pero nosotros no la vamos a ganar con ellos. Muchas gracias, Pedro. Pedro, en ese mismo orden de ideas, bueno, hay infinidad de preguntas, Pedro, muchas sobre ese ámbito, muchas sobre el ámbito de qué hay que quitar al presidente o que hay que cambiarlo o que todo eso, pero pocos están, fuera de lo que acabas de decir ahorita, poniendo propuestas. Entonces la gente está preguntando, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Ya dijiste, pasar el mensaje. Entonces uno es hacer entrar en razón a los que están con AMLO, convencer a los independientes. La segunda sería lograr que renuncie, ¿se podrá? Primero, ¿se podrá o no? Y ya qué pondríamos en su lugar. 3, buscar mayoría en el Congreso y Senado en el 2021, y entonces, ¿por quién? O 4, esperarnos hasta el 2024, y ahí entra la pregunta, ¿por quién? ¿Alguien que salga de Frena y de Sí por México, o algún candidato de algún partido? ¿Cómo lo verías? O sea, en cada uno de estos escenarios, ¿qué tenemos que hacer? Porque todo parece como que, digamos, manifestémonos, pero, y concretamente, ¿qué puede servir? Muchas veces he escuchado esta idea que no hay una estructura para ver qué es lo que sigue. Yo pienso que esto es como las guerras. En una guerra, tu objetivo es esa ciudad. ¿Qué hacemos con la ciudad una vez que la tomemos? Bueno, ya lo veremos. Primero hay que tomar la ciudad. Te voy a contestar con una anécdota del presidente José López Partillo con Enrique Cárdenas, que era en aquel tiempo
José López Portillo, gobernador de Tamaulipas. Viene sobrevolando la frontera común entre Tamaulipas y Estados Unidos en un helicóptero. Y dice Enrique Cárdenas al presidente López Portillo, que era un tipo muy bromista. Dice, señor presidente, ya sé cuál es la solución de México. ¿Cuál es? Pues que nos invadan los gringos y se acabó el tema, ¿no? Y entonces le dijo López Portillo, óyeme, güey, estás hablando con el presidente de la República, no me hagas esas bromas. No, señor presidente, perdóneme. No, te lo digo en serio. ¿Y qué hacemos si ganamos? ¿Qué hacemos con los gringos si les ganamos? Ahora, ¿qué hacemos después de sacar del poder a López Obrador? Happy problems. ¿Por qué? Porque se tendría que, ante la evidencia de la salida de quien gobernaba por una clara crisis política, el país se rehace, el país se recompone y yo estoy seguro que saldrán. ¿A poco no hay líderes en México? Ustedes tienen dentro de sus filas gente que estoy pensando que podría ser presidente de la República, y no voy a decir Gustavo de Hoyos, porque a lo mejor me adelanto, pero de que hay gente, hay gente. De que hay gente proba, de que hay gente inteligente, de que hay gente honesta, de que hay gente que tiene las miras bien puestas en lo que tendría que ser un futuro de conciliación y de suma. Por supuesto que la hay, pero preocupémonos por lo primero. Miren, el país está herido en una pierna, recibió un balazo, se está desangrando. ¿Qué vamos a hacer dentro de 5 años cuando se recupere de la pierna? Pues quién sabe. Por lo pronto, un torniquete que evite la hemorragia. Después pensamos qué hacemos. Lo primero es salvar la pierna. ¿Cuál es la fase 2? No lo sé. Pero puedo entender que es mejor que la fase en la que estamos en este momento. Queremos hacer de lado a un hombre que está perjudicando todos los... Yo me levanto las mañanas y me levanto así, cerrando los ojos a ver qué chirriones pasó. Nuevo. Bueno, hoy, les soy sincero, antes de estar con ustedes, me eché un descansito y en lo que desperté y chequé otra vez las redes, ya había pasado la manifestación del sindicato de la industria cementera y ya había habido problemas en Aguascalientes con la convocatoria y había un sinfín de cosas, en horas. Bueno, paremos la hemorragia y después habrá un plan B y un C y un D y un E. Yo creo que hay muchas personas que después de que hubiera un hueco en el poder, lo llenaríamos de una mejor manera. Estábamos mejor cuando estábamos peor, y ahora resulta que estamos peor y no nos damos cuenta de que el problema no es que estemos donde estamos, es el índice de deterioro neto que está siguiendo el país por las horas con este señor. Y no solamente este señor, es la rufla que le acompaña, que son unos pillos y que tenemos que hacer algo para contener esto. Yo pienso primero es contenerlo y después estoy seguro que saldrán liderazgos que podrán componer este país y nosotros estaremos para apoyar a quien se encargue de la responsabilidad de enderezar este tiradero. Pero no pensemos en este momento en todas las salidas, se irán dando y yo puedo entender 5 por 20. Bueno, aquí ahorita no nos veo a 20, incluido yo, pero yo creo que hay muchos más. Yo no puedo entender que haya nadie aquí que no tenga fe. Yo tengo fe. ¿Y saben qué? Con fe y con acción siempre se gana y siempre se ocupan las posiciones que uno hubiera deseado para que las cosas se resuelvan. Yo tengo mucha fe en el futuro del país si hacemos algo por contener esta hemorragia. Pedro, sí, así es. Y siguiendo con estos mismos temas, entre las muchísimas preguntas que hay una que dice 2 cosas. Una, ¿qué opinas de los recientes triunfos del PRI? Y 2, ¿se necesitan a los señores del dinero, Slim, etcétera, etcétera? Y hablar con el ejército, hay mucho descontento ahí. Hoy en la mañana di un comunicado que me llegó del ejército, de la tropa, y otro que dieron en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, de un marinero.
La tropa está muy molesta con las tareas que tiene encomendadas y con las condiciones en las que le hacen ejecutar esas tareas. Y aparte no les dan siquiera la posibilidad de defenderse. Yo estoy absolutamente convencido de que la estructura que sustenta a una nación, que son sus Fuerzas Armadas, están resquebrajadas, están desprestigiadas. La detención del general Cienfuegos es un horror, es un horror. Y los mandos y la debilidad de los mandos en las Fuerzas Armadas en México, no hay forma de defenderlas. No tienen un sustento de credibilidad. Han chapoteado en la corrupción. Lo he visto históricamente en mi vida. Lo tenemos que reestructurar todo, otra vez, de nuevo, con acciones. No, fíjense, Madero fue una gran inspiración para la democracia, pero falló en la candidez. Fue un hombre cándido que pensaba que había gente de buena voluntad. Yo entiendo que la hay, pero de eso a pensar que todo el mundo está para ayudarte en un gobierno, pues acabó asesinado. No, se necesita un líder con carácter, con determinación, con convocatoria, con conducción y con mucho de lo que hay, pero que a lo mejor estos sectores de la población no estaban en el pasado interesados en ser parte de las decisiones de un gobierno. Hoy ya están. Y hay gente que en otro tiempo hubiera sido totalmente ajena a la política, que ya está involucrada. Ahí están ustedes. Esto no hubiera sido posible hacerlo hace 20 años. Y hoy véanse, somos elementos activos de lo que sería un factor de cambio. Tenemos que aprovechar este momento. Y tenemos que pensar en positivo todo el tiempo. Cómo sí podemos hacer las cosas. Así es, Pedro, muchísimas gracias. No sabes la cantidad de comentarios que nos han llegado. Has generado mucho revuelo, no solo en las redes, en el chat, en todos lados. En verdad te agradecemos muchísimo. Ojalá nos diera tiempo de hacerte todas las preguntas, pero no va a ser posible. Te voy a grabar el chat, te lo vamos a mandar para que tú veas todo el apoyo, todos los saludos que te mandan. Y yo, personalmente, yo sí te quiero agradecer, sobre todo, que este espaldarazo que estás dando a un movimiento naciente, tú lo has dicho muy, muy claro, somos sociedad civil organizada que llevamos años trabajando y, bueno, todas las descalificaciones que hemos recibido por parte del gobierno, por parte de otros grupos en donde, bueno, se nos marca de todo, se nos sataniza y con tus palabras, en verdad, nos reivindicas lo que realmente sí somos. Te lo agradezco muchísimo, Pedro. Te voy a hacer una pregunta. Vienen las elecciones de nuestros vecinos del norte. Sabemos que Trump ha sido pues muy respetuoso con México y López Obrador se le ha puesto de rodillas. ¿Tú cómo consideras que será la relación ahora que pues prácticamente Biden ya va en caballo de Hacienda, por lo que estaba yo escuchando en la mañana? Es una persona que ya ha alcanzado una diferencia muy grande que difícilmente pueda perder. ¿Tú qué opinas, Pedro? Mira, Denise, el país siempre se pregunta con quién nos va a ir mejor como presidente de los Estados Unidos. Y pienso, yo tengo una respuesta a esto. ¿Quién sería mejor presidente en la relación de Estados Unidos con México? ¿Biden, Trump o un buen presidente en México? Y la respuesta es que el tema de quién va a ser el presidente de Estados Unidos le debe de importar a los norteamericanos. Yo pienso que va a ser Biden. Pero aquí hay gente que me rodea, en este momento estoy en Estados Unidos, que hay mucha gente que va por Trump. El hecho es que es un tema de ellos. Para nosotros, para México, el mejor presidente con el que pudiéramos tener una mejor relación con Estados Unidos es un buen presidente en México. Un hombre que llegando a un diálogo con el presidente de los Estados Unidos, el que sea,
haga sentir con su paso, con su liderazgo, con su inteligencia, con su proyección política, el peso específico del país que representa. Tú nada más imagínate, ¿qué podrá pensar el gobierno de los Estados Unidos de haber recibido a un hombre como Andrés Manuel López Obrador? Tú imagínate, ¿qué podrá pensar un hombre como el Papa, que recibe como emisario oficioso a la esposa del presidente para decirle a la iglesia que necesita ofrecerle un perdón, ofrecerle un perdón al pueblo de México por los maltratos de la conquista y de la Santa Inquisición? O con la esposa de Emmanuel Macron. Yo pienso que lo que nos hace falta a nosotros es tener una personalidad propia y de podernos sentar en la mesa con el político que sea y representar a nuestro país con la dignidad, la sagacidad, la inteligencia, la astucia, la probidad de saber que estamos haciendo lo correcto. Y se puede. Que nos tratan mal los norteamericanos. ¿A quién? A los que ven mal, hombre. A los que nos ven bien, hasta nos caravanean aquí. Todo se trata de ver cómo es que te ven, como te ven, te juzgan, cómo actúas, te juzgan. Y yo pienso, sí, que va a ser Biden y que va a ser muy duro en la relación con México, y estoy haciendo un trabajo, ya lo he hecho con los republicanos, ahora lo estoy haciendo con los demócratas, para hacerle llegar a Biden todo lo que estamos viendo del lado mexicano que tiene que observar en su administración. Y les digo, para ellos, les digo, oigan, para ustedes es muy importante, para Estados Unidos, la relación con Rusia y con China y los problemas en Nagorno-Karabaj y en Chechenia. Y México, que es su segundo socio comercial y que tenemos una frontera de 2.500 millas, ese no es importante ni prioritario en su agenda. ¿En dónde están? Lo he discutido, lo hice cuando estaba en campaña, en Capitol Hill con legisladores de uno y del otro lado, demócratas y republicanos. Y les hice ver lo que vendría en México. Y el temor más grande, me dijo un legislador, me dijo, yo pensé que para llegar desde Estados Unidos a un lugar en donde hubiera socialismo había que nadar. Y hoy me doy cuenta de que vamos a poder pasar a pie. Y ya pueden hacerlo, porque ya tienen un vecino socialista. Eso es lo que tenemos que revertir. Francisco, tu micrófono está apagado. A ver. Ah, ya. Perdón, yo no quería hacerle ruido. Pedro, gracias, Denise. Hablando de temas internacionales y recordando lo que dijiste del vuelo de López Portillo, creo que con el gobernador Cárdenas, ¿y qué tal si nos invaden? Bueno, ¿y qué tal si les ganamos? Les ganamos. Está buenísimo. Pero aquí lo que nos vino a la mente aquí una pregunta que dice, Pedro, ¿cómo interpretas como el mensaje que lanza Estados Unidos y a quién va dirigido? El detener al general Cienfuegos, jefe del ejército, en el cual López Obrador ha puesto la esperanza o mucho interés de tenerlo de su lado para el poder. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Cómo lo ves tú como periodista, como analista? Es una tragedia. Es una tragedia que hayan detenido a un ex titular de la Defensa Nacional. Es una tragedia para el país, porque lo que revela es en manos de quién estamos. Y revela, miren, en Venezuela, lo que sostiene a Maduro es un cártel que se llama el cártel de los soles. ¿Por qué se llama ese cártel así? Porque así como en México tenemos generales con estrellas, en Venezuela, en lugar de estrellas, tienen un sol, 2 soles, 3 soles o 4 soles. El cártel de los soles es un grupo de narcotraficantes encabezado por el ejército de Venezuela. Nosotros tenemos nuestro cártel de las estrellas, y no es el del Canal 12, es el de la Secretaría de la Defensa Nacional, que históricamente ha tenido que ver con el trasiego de las drogas.
Ahora, a mí no me extraña que haya habido gobiernos en México que hayan favorecido un cártel o a otro. Resulta para un gobierno conveniente consentir a un cártel para que este cártel se encargue de los demás en una estrategia primaria, pero se ha hecho. Y se ha auspiciado la liga entre cárteles de la droga y las instituciones que gobiernan la República. Pregúntenle a Raúl Salinas de Gortari, pregúntenle al general Juan Arévalo Gardoqui, pregúntenle al general Cervantes, pregúntenle al general Cienfuegos, pregúntenle a Félix Galván López, pregúntenles. Por supuesto que estaban involucrados y están involucrados y siguen involucrados. ¿Ustedes creen que la liberación de Ovidio Guzmán es por casualidad? ¿O el saludar a la mamá del Chapo es por casualidad? ¿O ir a comer a Badiraguato es por casualidad? No. A mí me tocó como candidato ir a ver a narcotraficantes y hablar con ellos y dialogar con ellos. Y entender qué es lo que quieren ellos. Y saben ustedes, un narco, el más picudo de los narcos de México, que por cierto ni se conoce aquí, me dijo, ¿sabes cuál es el peor socio que tengo? El más demandante, el más desleal al país, es el gobierno. Y le pregunté, ¿y por qué me dice el gobierno? Me dice, mira, tú podrás decirme lo que sea, que he hecho mi dinero ilegalmente envenenando a la juventud y vendiéndoles drogas. Todo lo que tú me digas, te lo acepto. Pero de lo que no me puedes acusar es de ser apátrida, porque todo el dinero que he hecho lo tengo todo en México. Dije, pues qué reconfortante, ¿no? Y me dijo, ¿y los políticos a los que les tengo que dar su mochada para que nos dejen trabajar? ¿Sabes qué es lo primero que me piden? Que el dinero que les toca se los deposite en Suiza, en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en otro lugar, no en México. Dime lo que quieras, pero no me digas que soy un mal mexicano. Me decía un narcotraficante mexicano. Y estas gentes, como la que acaban de detener, pues no van por casualidad a Estados Unidos. Ahí tienen todo, como lo tienen en otras partes del mundo. Y todos los dineros que han hecho los han puesto en todas partes menos en México. Y esa también es otra tragedia. Pero en fin, es una tragedia en lo general tener a una estructura basada en la delincuencia, en el trasiego de drogas, en la delincuencia organizada como tal. Y ahí hay los Cienfuegos y los Osorio Chong y los Videgarayes y los Peña Nietos y los Jesús Murillo Carams y no acabamos en toda la noche de toda la gente que está involucrada con la delincuencia en México. Pedro, gracias. Yo creo que tenemos mil inquietudes que se nos desbordan con tu elocuente análisis, pero no quiero extenderme más. Creo que ya debes estar cansadito. Te quiero agradecer tu lúcida exposición, la claridad de tus ideas, la constancia de tu ya vieja lucha por un México más libre y más democrático. Siempre nos has apoyado incluso en Tijuana Innovadora. Y yo lo que te quería preguntar para cerrar es, ¿qué sería lo que tú le recomendarías a los jóvenes? ¿Cómo involucrarlos, que no sean apáticos, que tengan fe en su patria, en México, en ese amor que tienen? ¿Cómo lo encauzarían ellos sin tener que tener partidos o no partidos, para que participen, para que tenemos mucho talento, para que pongan sus ideas, para que nos hagan, nos llenen el país de toda esa fuerza que ellos traen, y todo ese ímpetu, y todo ese conocimiento nuevo, y toda esa voluntad de hacer que tienen? ¿Cómo podemos hacer para inspirarlos, motivarlos y que participen, Pedro? Cuando yo estaba más joven y tenía mis hijos adolescentes, me preguntaban, oye, ¿qué va a hacer tu hijo, Pedro? Y yo les decía, yo creo que va a ser mesero. ¿Por qué?
porque le hablo y no me hace caso el hijo de toda su pelona, ¿no? Los jóvenes reaccionan hasta que tienen que reaccionar, no antes. Yo no pensaría que el joven es indolente. Sí le duelen las cosas. Le duelen hasta que le duelen. Un adolescente puede llegar a su casa todos los días y repelar con su mamá, con su papá, con sus hermanas, con el perro, encerrarse en su cuarto, no pelar a nadie. Y me parece que es una actitud de adolescente, por eso se llama adolescente, porque adolecen de muchas cosas, entre ellas de estabilidad, ¿no? Pero si la casa a donde llega a pelearse con todo el mundo, en algún momento se mete un ratero, el primero que va a reaccionar para defender esa casa es el adolescente ese que no se lleva bien ni con su papá, ni con su mamá, ni con sus hermanas, ni con el perro y que se encierra. Es el primero que va a reaccionar. Los jóvenes van a reaccionar cuando nos vean accionar. Los jóvenes se van a entusiasmar cuando vean que estamos entusiasmados. Cuando hicimos la convocatoria para que fueran en Frena al Zócalo la última vez, el 40% de las personas que fueron tenían menos de 18 años. Esto te hace llegar a la conclusión de que llegaban familias y de que llegaban jóvenes entusiasmados porque pasaba algo. Acuérdense. Yo me acuerdo de cuando yo llegaba de la escuela y le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué ha pasado? Y me decía, no, nada. Y yo quería que hubiera algo emocionante, que hubiera llegado un abogado a embargarnos la casa, que hubiera algo así tronante, que me hiciera pensar que tenía que reaccionar de alguna manera con algo. La juventud siempre está al pendiente de reaccionar dramáticamente por lo que sea, pero tenemos que darles razones para reaccionar. Yo creo que la juventud se debe de dedicar a lo que se dedica un joven. Un joven tiene que apasionarse por algo, tiene que enamorarse, tiene que ser feliz, tiene que buscar la inmediatez, a veces hasta el placer. Pero cuando le llega lo esencial, el joven tiene una enorme capacidad por su raciocinio de ser maduro. Pero nosotros tenemos que darle razones a la juventud para que lo sea. Mientras tanto, seguirán siendo jóvenes y eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que nosotros, con nuestro modelo y con nuestro ejemplo, no tengamos hasta ahora las características como para hacerlos reaccionar. Hay una carta que Sócrates le escribe a la juventud, en donde habla de su irreverencia, de su falta de respeto, de las estructuras que le hacían pensar que la juventud estaba perdida y que no había nada como la generación a la que él perteneció. Carta socrática a la juventud. El mismo problema hoy y con tus hijos y con los míos. El siglo XXI no es diferente al siglo III antes de Cristo. No, las sociedades son iguales. Lo que tenemos que hacer es esperar que el joven se dé cuenta de que hay que luchar. Yo viví en 1968. Vi pocos adultos en la calle y lo que muchos sí vi fue a jóvenes que con piedras, con un libro en la mano y con gran entusiasmo salieron a defender a la democracia cuando querían democracia. Cuando Woodstock, cuando Avándaro, cuando el rock and roll, cuando el amor libre, cuando la marihuana, cuando todo esto rompía con los cartabones de la posguerra. Y hubo una juventud indolente que supo defender al país hasta sacrificar su vida. La juventud siempre está pendiente y siempre está presente. Todo depende en qué momento le toca actuar. Y sé que el joven siempre sabe en su timing en qué momento le toca. Y estoy seguro que los podremos motivar. Muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, yo fui testigo en esa marcha de que había muchísimos jóvenes. Estaba incluso entrevistando, la verdad yo estaba muy emocionada. Ya ves que mandamos muchos videos de todo lo que somos testigos. Yo estuve en el grupo rector también de Frena y como tú ayer lo dijiste, yo soy Frena, yo soy Sí por México y estamos unidos en la misma causa por México. Y bueno, te queremos agradecer a nombre de Sí por México y todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, Pedro, en verdad. Gracias por tu generosidad, gracias por estar siempre solidario y sobre todo queremos que
consideres que esta es tu casa y que nos permitas nuevamente volverte a invitar para que nos sigas llenando de toda tu sabiduría y de tu gran experiencia en estos temas que hoy nos preocupan. Si también me permites hacerte llegar el chat para que tú veas y puedas contestar a las personas que nos acompañaron las preguntas y los comentarios que nos hicieron, te lo voy a agradecer muchísimo. Por supuesto. ¿Algún comentario final, Pedro? Sí, quiero decirles una cosa. Miren, cuando se lleva a cabo un movimiento como Sí por México, o cuando se lleva a cabo un movimiento como Frena, o como los demás, los que hemos citado, nunca vamos a estar exentos de sentimientos humanos. Habrá momentos de duda, habrá momentos de división, habrá momentos de conflicto, habrá momentos de confrontación interna, habrá momentos de desaliento, de la idea de desertar, ya estoy harto de esto. Habrá momentos de desaliento. Yo les quiero adelantar que los va a haber. Acabo de enfrentar uno en Frena. El desánimo de líderes dentro de Frena que de repente ya no podían con el protagonismo de Gilberto. Atemperamos las aguas, fijamos los objetivos, reenfocamos hacia dónde queremos llegar, dejamos lo superfluo y nos concentramos en lo principal. No se dejen llevar por lo secundario. Los seres humanos tendemos a descuidarnos. Estoy leyendo y pasa una mosca y me fijo en la mosca. Estoy teniendo un objetivo y me fijo en un obstáculo menor. Hay una frase muy manida, es altura de miras. No perdamos esa estatura y la postura que tenemos que guardar siempre con dignidad. Y que cuando nos lleguen momentos difíciles, presentemos la mejor cara, porque si nosotros estamos dudando del camino que queremos seguir para otros, cuando esos otros nos vean dudar a nosotros, van a deflectar. Y la labor de un líder es poner cara de calma en la adversidad. En medio de una tormenta, decir que no pasa nada es una virtud. No es indolente, es virtud. Van a pasar muchas cosas. Les pido que no perdamos el ánimo ni el centro de nuestro objetivo. Y que cuando haya dudas, nos juntemos en conjunto, así como ahora, y volvamos a rescatar lo que a veces se pierde, que es el espíritu y la esencia de aquello para lo que estamos hechos y para lo que estamos luchando. No perdamos ese espíritu, por favor. Muchas gracias, Pedro, y ahí estaremos contigo siendo solidarios, también escuchándote desde el Zócalo y atenderemos a todas las convocatorias con tal de lograr esa unión que tanto deseamos los mexicanos. Pues, Pedro, tenemos una tradición aquí en las conferencias de Sí por México, darle un fuerte aplauso, abrir nuestros micrófonos, por favor, ya todos pueden abrir sus micrófonos y despedirte con el cariño que te mereces. Gracias, Pedro, y gracias a todos por estar con nosotros en esta conferencia. Gracias, en verdad. Pueden abrir todo su micrófono para aplaudir. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Más de 500 personas, más las redes, entonces sí tuvo bastante cobertura tu conferencia, Pedro. Muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos todos para poder despedirse de Pedro. Ay, ahora sí. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias por todo. Contra López, Pedro. Admiro mucho. Arriba, Pedro. Bravo, Pedro. Pedro, bravo. Admiro mucho. Bravo.
Admiro, Pedro. ¡Es Pedro! ¡Felicidades! Pedro. Bien, muy bien. Gracias. Todos juntos por un mismo fin. Gracias. Gracias, Pedro. No perdamos el objetivo. Gracias. Gracias a todos. Bendiga, Pedro. Gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, me respeté. Compañeros de la Ibero, Pedro. Te bendiga. Compañeros, Lugo. Gracias. Todos Gracias. unidos por un mismo fin. Todos unidos por el mundo. ¡Viva Frena! ¡Viva Cisterna, México! Frena, viva Cifrena, vivan todos. ¡Viva Frena! Necesitamos- ¡México! Sí por México. ¡Sí por México! Arriba, Pedro, arriba, gracias. Frena! Sí por México, los ciudadanos. Sí, buena conferencia. México. ¡Viva México! Eres un Pedro. Excelente, Pedro, excelente. Gracias. ¡Excelente, Pedro! Gracias. Gracias. Buena entrevista, Muy bien, Pedro. Gracias a todos. Fuimos compañeros de la Ibero, Pedro. Ah, mira. Fuimos a la escuela, ¿verdad? Por lo que Fuimos a la escuela, allá por aquellos ayeres. Saludos, Pedro. un abrazo. Un abrazo, Pedro. Gracias. Saludos a tu Gracias, Pedro. ¡Nos queremos ir! Siempre por México. Dios los bendiga. Vamos a luchar por México. Gracias. Esperamos en México, Pedro. Claro que sí. Pronto estaremos allá. Gracias, igualmente. Dios te bendiga, Pedro. Quédate, por favor. Pedro. Gracias. bendiga, Pedro. ¡Viva Frena! ¡Viva sí por México! Gracias. Todos unidos por México. Todos unidos por México. Sí, Todos unidos. Todos Siempre por ¡Viva México. Siempre. ¡Viva! Venga, Pedro. Gracias. Gracias a todos. Pedro, de toda la familia Sausa Mosqueda. Ah, mira, un abrazo. Un abrazo por la memoria. Gracias.